Continuamos con la séptima parte de nuestra serie sobre el amor, el noviazgo y el matrimonio. Ya vimos 3 mensajes acerca del amor y ahora nos encontramos en la segunda sección de esta serie, donde estamos viendo lo que es el noviazgo y cuáles son las pautas que Dios nos brinda para no errar en la elección de nuestra pareja. Estamos viendo que Dios nos da 3 recursos que se encuentran en 2 niveles de vida. El primero es el nivel ético y moral, donde contamos con las 4 alarmas innatas en todo hombre: la conciencia, el razonamiento, el consejo y la experiencia de los más cercanos, y la percepción o la intuición. Y en el segundo nivel, que está a disposición de todos los que están en el ámbito espiritual por medio de una verdadera conversión, tenemos los otros 2 recursos, los 2 principios bíblicos y los 2 filtros bíblicos. Ya hemos visto el principio del yugo desigual y el principio de la madurez dado en Génesis. Ahora entramos a ver los 2 filtros bíblicos, y después de haber visto en nuestro tema anterior el filtro de la verdadera conversión, que es totalmente ecuánime con el principio del yugo desigual, hoy veremos el filtro del verdadero amor, que es totalmente ecuánime con el principio de la madurez. Sección 2. El noviazgo. Cuarta parte. Pautas bíblicas para el noviazgo. Los 2 filtros bíblicos para el noviazgo. Solo un verdadero cristiano puede esperar un matrimonio bíblico si cuenta con un cónyuge realmente convertido. Pero una persona puede ser legítimamente creyente y aún así ser inmadura y no estar preparada para el matrimonio porque no sabe lo que es el amor y no sabe amar. Por eso, antes de entrar al noviazgo y luego al matrimonio, es necesario que la pareja sepa lo que significa el amor bíblico y que sepa amar. Si no se cuenta con la madurez apropiada, si no se sabe amar, o si se siguen los preceptos de nuestro mundo con respecto al amor, entonces cuando lleguen los problemas al matrimonio, dicho matrimonio no durará mucho o será un desastre por estar basado en algo ficticio, por no tener la sabiduría necesaria y el aguante para enfrentar esos problemas y superarlos. Una falsa conversión más un amor meramente humano no resistirán la presión de un matrimonio y no darán la talla. Así que para saber si usted en verdad sabe amar, o para saber si su pretendiente en verdad le ama, usaremos el filtro del amor verdadero basado en 1 Corintios capítulo 13 de los versículos 4 al 8. Aquí tenemos la descripción y las características bíblicas más completas de la plenitud del amor. Este estudio no solo será expositivo, sino también muy práctico. Profundizaremos en cada una de las características del amor y luego de entenderlas vamos a cuestionarnos si nosotros mismos, nuestro pretendiente y nuestro cónyuge estamos cumpliendo con las normas del amor. El filtro del amor verdadero. 1 Corintios capítulo 13 versículos 4 al 8. ¿Cómo sé si lo que siento por alguien es verdadero amor y no enamoramiento o capricho? ¿Y cómo puedo evaluar a un pretendiente para saber si en realidad me ama? El versículo 4 comienza diciendo: el amor es sufrido, o también es paciente. Literalmente significa saber soportar. La paciencia es una de las virtudes del fruto del Espíritu que encontramos en Gálatas capítulo 5 versículo 22. Y esta virtud, al igual que todas las demás virtudes, no las podemos producir nosotros mismos, sino que son la obra del Espíritu Santo que mora en todo verdadero creyente. Para muchos, la paciencia es la virtud de poder esperar algo por mucho tiempo. En tal caso, podríamos pensar en la gran espera que Jacob tuvo por Raquel, quien trabajó por ella por 7 largos años para tenerla como esposa. Nos dice Génesis 29:20 que esos 7 años le parecieron unos pocos días porque en verdad la amaba. Pero la paciencia implica mucho más que espera prolongada. Esta virtud consiste también en no hacer nada negativo o vengativo exteriormente cuando somos heridos, perjudicados o insultados, mientras que interiormente si hacemos todo lo que es correcto. Orar y planificar cómo responder de una manera que sea justa. Es muy fácil perder la calma y dejarnos llevar por nuestras emociones para responder indebidamente. Es mucho más difícil dar la respuesta santa de elegir no hacer nada exteriormente, mientras que resisto con paciencia interiormente. Por eso podemos definir la paciencia como la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Y la virtud del amor es no vengarse, porque su principal preocupación es el bienestar del otro. Así, el cristiano que copia a Cristo nunca toma venganza por haber sido herido, sino que se niega a pagar mal por mal,
como lo dice Romanos 12, versículo 17. La paciencia que Dios nos brinda a través de su Espíritu conlleva resistencia, es firmeza del alma bajo provocación, es tolerancia y tardanza en airarse. Conlleva aguante porque la paciencia es el temperamento calmado que no se irrita con el maltrato, las malas actitudes y las provocaciones de otros, y pueden soportar a otros cuando lo ponen a prueba. Conlleva también misericordia porque se manifiesta en soportar al otro por el bien del otro. Cuando podría vengarse y tomar represalias, elige no hacerlo. La palabra todo lo sufre de 1 Corintios 13:7 nos da una imagen bastante clara de la paciencia. Así que pregúntate si tu pretendiente es una persona paciente, si sabe esperar con calma hasta que se den las cosas, o si presiona para que todo se haga en su tiempo, si quiere las cosas al instante o le molesta esperar, si se precipita en sus decisiones o si más bien tiene dominio propio y calcula bien las cosas. Si es una persona calmada en su actuar y sabe soportar con humildad las presiones, el sufrimiento, las injusticias y las dificultades. O si en lugar de eso explota fácil e inmediatamente con enojo, ira y violencia, y llega a las malas palabras, las maldiciones, el disgusto y los golpes. Si aún no te has casado y tu pretendiente no está dispuesto o dispuesta a esperar, escapa de él o de ella como del fuego. Luego pregúntate si en este punto tú también estarías aprobado o desaprobado, porque el verdadero amor es sufrido, es paciente. La segunda parte del versículo 4 nos dice que el amor es benigno o también bondadoso. La benignidad no significa ser de carácter débil, sino ser apacible, pacífico, gentil, sin rencores, dulce y tierno en nuestro trato con los demás. Es la virtud de interesarse por los demás y de pensar cosas buenas para los demás. Bíblicamente la benignidad es ternura o interés por los otros. Es la compasión que planifica hacer algo bueno hacia otros, con disposición y dulzura desde el corazón. Así como la paciencia no va a tomar nada de otros, la benignidad o la bondad lo dará todo a los demás, incluso a sus enemigos. Ser benigno o bondadoso es el complemento de ser sufrido o ser paciente. Es ser útil, servicial y afable. Es tener una buena voluntad activa. Así que pregúntate si tu pretendiente es una persona bondadosa, sensible, dulce, cálida, amable, educada y escuchadora. Si siempre busca hacer lo bueno por los demás, si es servicial, si es una persona dispuesta con buena voluntad y buen carácter, o si por el contrario esa persona es ruda, áspera, tajante, poco amable, cortante, asocial, indiferente a las necesidades de otros y mal educada. Si tu pretendiente no es bondadoso o bondadosa, escapa de él o de ella como del fuego. Pero pregúntate también si en este punto estás tú aprobado o desaprobado, porque el amor es benigno o bondadoso. La tercera parte del versículo 4 nos dice que el amor no tiene envidia o no tiene celos. Aquí la palabra original en el griego es la palabra zeló, de donde proviene nuestra palabra celos. El amor y la envidia o los celos son mutuamente excluyentes. Donde está lo uno no puede estar lo otro. Donde hay celos hay desconfianza y por lo tanto no hay amor. Y donde hay amor hay confianza mutua, por lo tanto no hay celos. La envidia tiene dos formas. Una de ellas dice, quiero lo que esta persona tiene. Si tiene un automóvil mejor que el mío, yo lo quiero también. Si el otro es elogiado por sus logros, quiero lo mismo y más para mí. Esa forma de envidia es ya de por sí bastante mala. Pero aún hay otra peor que dice, me gustaría que no tuviera lo que tiene. Si esto no es para mí, entonces no lo será para nadie. Este segundo tipo de envidia es más que egoísmo, es envidia en su nivel más bajo, más corrupto y destructivo, que les desea el mal a otras personas. Pero por el contrario, el amor verdadero, cuando ve que el otro es popular, exitoso o talentoso, está gozoso por esa persona, por sus bienes y por sus logros, y nunca se pone celoso o envidioso. La envidia no es un pecado moderado o inofensivo, porque la envidia fue parte primordial del primer gran pecado que hundió a toda la humanidad a la separación eterna de Dios.
y del cual todos los demás pecados surgieron. Eva tuvo envidia de Dios, quiso ser como Él, tener lo que Él tenía y quiso conocer lo que Él conocía. Y esa envidia despertada por su orgullo es a lo que Satanás apeló con éxito. Por envidia o celos vemos el siguiente pecado, que fue el primer asesinato causado por los celos de Caín sobre su hermano Abel. Por causa de la envidia y los celos, los hermanos de José lo vendieron como esclavo para deshacerse de él. Daniel fue arrojado al foso de los leones por causa de la envidia y los celos de sus colegas funcionarios en Babilonia. La envidia o los celos hicieron que el hermano mayor se resintiera del trato que su padre le daba al hijo pródigo cuando volvió a casa. Y así podríamos mencionar muchas ilustraciones bíblicas más. Santiago capítulo 3 de los versículos 14 al 16 nos dicen que la envidia o los celos son una virtud diabólica. Así que pregúntate, si tu pretendiente es una persona insegura, desconfiada y celosa, si es alguien obsesivo u obsesiva que vive persiguiéndote, investigándote o acechándote y no te permite relacionarte con otras personas, si es egoísta de los logros o del éxito de otros, si es una persona que vive siempre compitiendo para ser el más destacado, si aún no te has casado y tu pretendiente está lleno de envidia y de celos, escapa de él o de ella como del fuego, porque si lo es en el noviazgo, lo será mucho más dentro del matrimonio. Luego pregúntate si en este punto tú también estarías aprobado o desaprobado, porque el verdadero amor no tiene envidia. La cuarta parte del versículo 4 nos dice que el amor no es jactancioso. La jactancia significa hablar con presunción, y el verdadero amor no hace alarde de sus logros. La jactancia es la otra cara de la envidia. Si la envidia es querer lo que la otra persona tiene, la jactancia es intentar hacer que otros sientan envidia de lo que se tiene. El envidioso busca rebajar a los demás y el jactancioso busca elevarse a sí mismo. Es irónico que a pesar de lo mucho que nos molesta la presunción de otros, nosotros mismos nos sintamos tan inclinados a jactarnos. En esta misma carta, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes de Corinto en este aspecto. A ellos les gustaba lucirse espiritualmente sobre los demás y solo buscaban la admiración pública de otros. Por eso clamaban por los cargos más prestigiosos dentro de la iglesia y por los dones que más resaltaban. Todos querían hablar a la vez y especialmente bajo el éxtasis del batologueo. Su hablar en lenguas era falso, pero su jactancia acerca de hacerlo sí era auténtica, porque solo se interesaban en exhibirse a sí mismos. Eso lo puede ver en el capítulo 14 de 1 de Corintios. Por eso, desde el capítulo 13, Pablo les habla primero acerca del verdadero amor. La jactancia nos pone a nosotros en primer lugar y todo lo demás, incluido Dios, queda en segundo plano de menos importancia. Dentro de la jactancia es imposible edificarnos a nosotros mismos sin antes rebajar a los otros. Cuando nos dedicamos a presumir, solo podemos elevarnos si rebajamos a los demás. Por eso, usted puede identificar fácilmente al jactancioso cuando en medio de una conversación, esa persona emplea un sí enfático resaltando sus obras por encima de las de los demás. Es que yo sí soy generoso, yo sí respeto a los demás. Yo sí soy comprensivo, yo sí trabajo, yo sí busco hacer el bien, y muchas cosas más. Solo una verdadera conversión nos puede salvar de presumir acerca de nuestro conocimiento, habilidades, dones y logros, ya sean auténticos o imaginados. El versículo también dice que el amor no se envanece. Jactancia y envanecimiento son dos palabras que presentan la misma idea. Porque el envanecimiento tiene que ver con ser engreído. Es la expresión exterior de la jactancia y orgullo interior. Y el amor huye de esas actitudes, pues es amigo de la modestia y de la humildad. Así que pregúntate si tu pretendiente es una persona humilde, mansa, cálida y sencilla. Si sabe pedir perdón cuando falla, si no es soberbia, orgullosa, arrogante o altiva. Si no habla de sí misma, ni pregona sus virtudes cada que puede para resaltar por encima de otros. Si no se infla, si no se jacta, si no compara a los demás consigo misma, no es una persona autosuficiente que anda diciendo que todo lo sabe, que todo lo puede y que todo lo tiene controlado. Si no presume ni manipula a los demás y por el contrario, elogia y valora los logros de los demás.
Si tienes un pretendiente jactancioso, escapa de él o de ella como del fuego, porque si lo es en el noviazgo, lo será mucho más dentro del matrimonio. Y pregúntate si en este punto tú también estás aprobado o desaprobado, porque el verdadero amor no es jactancioso. Entramos al versículo 5 que nos dice que el amor no hace nada indebido. La traducción literal al original griego sería: el amor no se comporta con malos modales. El principio aquí tiene que ver con actuar groseramente. Esta no es una falta tan seria como la envidia, los celos o la jactancia, pero brotan también del corazón y de la misma falta de amor. Mientras que la persona carente de amor es descuidada, dominante y a menudo grosera, el verdadero amor se preocupa y toma en cuenta lo suficiente al otro para actuar amablemente como es debido. Por eso el pretendiente que sabe amar no ofende con sus palabras, no hace nada vergonzoso, no tiene malos modales, no tiene malos gestos y malos tratos. No dice maldiciones, groserías, obscenidades, ni habla en doble sentido. No se burla, no humilla y no avergüenza a su pareja frente a otros. Y no le trata de forma brusca, ruda, despectiva u hostil. No hace cosas indebidas a escondidas. No es amigo de personas indebidas, no sale a lugares indebidos, no tiene negocios indebidos, no mira lo que es indebido, no viste de forma indebida, no trata a los otros de forma indebida. Así que pregúntate si tu pretendiente es íntegro, si hace siempre lo correcto, si es responsable, atento, trabajador, puntual y decente, si está dispuesto o dispuesta y con iniciativa propia para ser servicial. Si no te has casado aún y tu pretendiente no es así, escapa de él o de ella como del fuego. Y en este punto preguntémonos también si estamos siendo aprobados o desaprobados, porque el verdadero amor no hace nada indebido. La segunda parte del versículo 5 nos dice que el amor no busca lo suyo. Esta es una pieza fundamental del verdadero amor porque la raíz del mal de la naturaleza humana caída es su tendencia a querer hacer solo su voluntad sin pensar en los otros. Adán y Eva rechazaron la voluntad de Dios con el fin de hacer su propia voluntad. Y de ahí en adelante todos hacemos exactamente lo mismo hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Pero el verdadero amor no está interesado por sus propias cosas sino por las de los otros, como lo dice Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Por eso el pretendiente que sabe amar no es egoísta, no busca sus propios intereses en la relación, no es egocéntrico o egocéntrica. No busca hacer solo su propia voluntad, sino que busca la voluntad de Dios y luego la de su pareja. No busca satisfacer sus deseos en primer lugar, sino los de su pareja. No abusa del otro para sus propios fines. El pretendiente que sabe amar es dador. Invierte su vida misma en el bien del otro, en estar con el otro, en hacer feliz al otro, y hace con el otro y con los demás, así como le gustaría que los demás hicieran con él. Se sacrifica por el bienestar, la alegría, la superación y el cuidado del otro. Y por eso, el que sabe amar está siempre al servicio constante del otro. Su mayor gozo, deleite y satisfacción es que su cónyuge sea feliz y se sacrifica por ello. Está dispuesto o dispuesta a dejar de lado sus propios gustos por asistir y atender a la persona que ama. Así que pregúntate si tu pretendiente es egoísta, si solo piensa primero en sí mismo o en sí misma, si es voluntarioso, voluntariosa, manipulador, manipuladora, o si es chantajista. Si no te has casado aún y tienes un pretendiente así, huye de este como del fuego, porque en el matrimonio las cosas serán peor. Y en este punto, piensa tú mismo o tú misma si estás aprobado o desaprobado porque el amor no busca lo suyo. La tercera parte del versículo 5 nos dice que el amor no se irrita. El término original significa enojarse, pero aquí se refiere a una convulsión o un arrebato repentino de enojo, fuera de control y sin ninguna razón aparentemente justificable. Recordemos que Dios en ningún momento descarta la indignación que es correcta. Como lo veremos en el versículo 6, el amor no se goza de la injusticia, así que enojarse por el maltrato de los indefensos, por la difamación de la palabra de Dios
y por toda otra injusticia, es una indignación justa. Cuando el Señor Jesucristo limpió el templo, allá en Mateo capítulo 21, versículos 11 y 12, estaba enojado por la profanación de la casa de adoración de su Padre. Pero en cambio, en las muchas ocasiones en las que él fue personalmente insultado, difamado y hasta abusado, en ninguna de ellas se enojó o se puso a la defensiva. Luego, la irritación a la que Pablo se refiere aquí tiene que ver con las cosas que otros nos hacen y son personalmente ofensivas. En tal caso, el amor verdadero no se irrita contra quien ama cuando éste le dice o le hace algo desagradable. No reacciona en defensa propia y no toma represalias. El amor verdadero considera que nada es su derecho y que todo es su obligación. Decirle a nuestra pareja que la amamos no es nada convincente si nosotros nos enojamos explosivamente por lo que éste nos diga o nos haga. Decirles a nuestros hijos que los amamos no les convencerá si nosotros les gritamos por las cosas mínimas que nos irritan. Por eso no podemos decir, yo exploto muchas veces, pero se me pasa al poco tiempo, porque lo mismo sucede con una bomba atómica que hace grandes daños en tan solo unos pocos minutos. El descontrol del genio es siempre destructivo y por eso Pablo también nos dice en Efesios 4, versículo 26, que el enojo por alguien no debe perdurar, ni debe llevarnos a pecar. Y luego en el versículo 31 nos dice que toda amargura, todo enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia deben ser erradicadas de nosotros. El verdadero amor no se deja provocar, no se sale de sus casillas y protege a quien ama de sus arranques de irritación, enojo y disgusto. Por eso el pretendiente que sabe amar no se enoja con facilidad, no pierde la paciencia y no se descontrola. No se exaspera por las pequeñas dificultades que se le presentan. No se irrita con quien dice que ama cuando éste se equivoca y le dice o le hace cosas hirientes, o cuando le da consejos y le muestra sus debilidades, sus fallas y sus errores para que los corrija y mejore. Aquel que sabe amar no es hipersensible, no vive enojado a toda hora, no se irrita cuando las cosas no le salen como lo esperaba o cuando le salen mal, no piensa mal de la otra persona a quien dice que ama, no la interpreta mal, no la difama, ni la vitupera, y no le responde mal, no le da contestaciones toscas, groseras, sarcásticas o despectivas. Por el contrario, tiene dominio propio, es sensato o sensata, y su prudencia consiste en refrenar el enojo y su honra está en pasar por alto la ofensa, como lo dice Proverbios 19:11. Así que pregúntate si tu pretendiente es iracundo y explosivo, si se irrita con facilidad y por cualquier cosa, si todo le molesta y se enciende en su furor de forma casi inmediata, si llega a descargar su ira en otros o rompiendo las cosas. Si aún no te has casado y tienes un pretendiente así, huye de éste como del fuego, porque en el matrimonio las cosas serán peor. Y pregúntate también si en este punto estás aprobado o desaprobado, porque el amor no se irrita. La cuarta parte del versículo 5 nos dice que el amor no guarda rencor. La palabra original significa contar, considerar, tener en cuenta o imputar. Y es el término que se usa para calcular, para llevar cuentas o anotar una entrada de dinero o una deuda en un libro de contabilidad como constancia permanente para ser consultada siempre que sea necesario. Esta práctica es importante en las finanzas, pero innecesaria y perjudicial en nuestras relaciones personales. Mantener vivo el recuerdo de todas las cosas malas que otros nos hacen es la forma más segura de infelicidad y de amargura para nosotros mismos y para aquellos a quienes les conservamos ese historial. Un verdadero cristiano no guarda rencor porque él o ella sabe muy bien cómo Cristo canceló su deuda de pecado y una vez que sus pecados fueron cubiertos por la sangre de Cristo, ya no queda constancia en estos ante el Padre. Por eso, si Cristo perdonó y perdona mis pecados, entonces yo puedo perdonar los pecados de los otros, mucho más de la persona a quien digo que amo. No perdonar a los otros es pretender estar por encima de Dios con orgullo y soberbia. Todo aquel que dice que ama, perdona. Y aunque muchos consideran que no se puede perdonar porque no todo se puede olvidar,
La verdad es que el verdadero amor no necesariamente tiene que olvidar la ofensa, sino que más bien, cada vez que la recuerda, aún la perdona. El resentimiento es muy celoso en conservar la lista detallada de las faltas y los errores de los demás, con fecha y hora, leyéndola y releyéndola una y otra vez con la esperanza de cobrarse con venganza algún día la deuda o usarla a favor para recriminar algo. Pero el amor verdadero no tiene un registro de deudas, porque no tiene lugar para los rencores. Si Dios borra completa y permanentemente los registros de nuestros muchos pecados contra Él, ¿cuánto más no deberíamos nosotros perdonar y olvidar las cosas menores que otros hacen contra nosotros? Por eso el pretendiente que sabe amar no lleva cuentas de lo malo, no echa en cara lo malo que le han hecho, no anda reprochando las cosas ni sacando en cara el pasado, no anda buscando las faltas de otro para exponerlas, no es vengativo porque sabe perdonar y sabe olvidar. Evalúa si tu pretendiente es rencoroso o rencorosa, si es duro o dura para perdonar, o si sabe olvidar, si no lleva cuentas de las faltas de los otros, si vive amargado o amargada, si siempre busca pagar mal por mal o si se alegra de la mala fortuna de los que le han hecho daño. Si aún no te has casado y tienes un pretendiente así, escapa de él o de ella como del fuego. Pero también meditemos aquí si nosotros mismos estamos aprobados o desaprobados, porque el verdadero amor no guarda rencor. Llegamos al versículo 6 y la primera parte nos dice que el amor no se goza de la injusticia. Gozarse de la injusticia es justificar toda maldad y todo pecado. Es hacer que el mal parezca bueno, y el verdadero amor nunca encuentra satisfacción en el pecado, ya sea en el nuestro propio o en el de los otros. A esto nos dice Isaías capítulo 5 versículo 20, «Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo». Con todo lo que percibimos por nuestros medios de comunicación, siempre vemos el morbo y el regocijo por la violencia, el crimen, la inmoralidad, la calumnia, la rebelión, el odio y muchos otros pecados más que son atractivos a la mente y los corazones naturales de todos los hombres. Pero el amor no puede tolerar el mal, ni gozarse en él de ninguna manera. Al verdadero Hijo de Dios le ofende lo que a Dios le ofende y se entristece con todo lo que entristece a Dios. Por eso el pretendiente que sabe amar no aprueba lo malo y lo injusto, no se mete en negocios injustos, no busca lo injusto, no busca que el otro cometa un error o caiga en un pecado, ni se aprovecha de otros para beneficiarse a sí mismo. No se burla de los defectos del otro, no desacredita a su pretendiente, no lo desalienta, no disfruta de lo injusto, lo sucio o lo inmundo, no admite los chismes ni las habladurías, no disfruta del mal que a otros les sucede, no se agrada de la crueldad, de lo prohibido o lo que va en contra de la moral. No amenaza ni toma venganza o revancha. Así que evalúa si tu pretendiente es así y si lo es, escapa de éste como del fuego. Y en este punto, piensa si tú también estarías aprobado o desaprobado, porque el amor verdadero no se goza de la injusticia. La segunda parte del versículo 6 nos dice que el amor se alegra o se regocija de la verdad. Esta es la contraparte del punto anterior, y la verdad de la cual Pablo nos habla aquí no es simplemente cualquier verdad objetiva, sino la verdad de la palabra de Dios. Precisamente la justicia no puede existir sin la verdad, y ambas no son independientes de Dios. Dios es la fuente y la esencia misma de la verdad y de la justicia. Él es el Dios legislador y ejecutor de la ley, y Él mismo es el juez perfecto que juzgará a todos los hombres basados en su verdad. Así, el amor siempre se regocija en la verdad de Dios y aborrece las falsas enseñanzas. Por eso no puede tolerar la doctrina equivocada. El amor, la verdad y la justicia son siempre inseparables y codependientes. Cuando uno queda debilitado, los otros también se debilitan, y si anhelas un matrimonio bíblico, entonces tu pretendiente debe conocer la verdad de Dios, ser convertido por esa verdad de Dios, y debe disfrutar de esa verdad de Dios para alegrarse así de la verdad. El pretendiente que sabe amar anda en la verdad y por lo tanto no miente, no engaña, no hace cosas a escondidas, no lleva una doble vida. Busca todo lo noble, todo lo digno, todo lo santo,
todo lo justo, todo lo puro, todo lo excelente y lo mejor que honra a Dios y a su pareja también. El pretendiente que sabe amar sabe apreciar lo que vale el otro, ve lo verdadero del otro, exalta al otro, apoya al otro, estimula al otro, potencia al otro, consuela al otro, anima al otro, se alegra del bien y de los logros del otro y del crecimiento del otro. Si no te has casado aún y tu pretendiente no es así, escapa de él o de ella como del fuego, porque en el matrimonio las cosas serán peor. Y en este punto pregúntate tú también si estarás aprobado o desaprobado, porque el amor se goza y se alegra de la verdad. Ahora, las 4 cualidades mencionadas a continuación en el versículo 7 son hipérboles, es decir, son exageraciones dadas con la intención de enseñar. Y las 4 cualidades mencionadas a continuación están íntimamente relacionadas la una con la otra y son presentadas en orden ascendente. Veámoslas. Versículo 7, la primera parte nos dice: el amor todo lo sufre. Sufrir significa cubrir o soportar para proteger. El amor genuino todo lo sufre a fin de proteger al otro de riesgos, burlas o daños. En 1 de Pedro capítulo 4 versículo 8, el apóstol Pedro nos dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Pero esto no quiere decir que el amor se hace cómplice de los pecados del otro o que se hace el despistado o el de la vista gorda ante los pecados del otro. Tampoco se refiere a que acolita o justifica los pecados, porque esto sería comprometerse con la falsedad y, por lo que hemos estado viendo, sería contradictorio que el amor obrara de esta manera. El verdadero amor no aprueba ningún pecado, pero sí trata con el pecador de forma personal y sin hacer públicos sus pecados, sus fracasos o sus errores. El verdadero amor advierte, corrige, exhorta, reprende y disciplina con la buena disposición de buscar restaurar al pecador. Eso es lo que Dios hace con nosotros. En su amor decisional, Dios cubrió con la sangre de su Hijo los pecados de todos aquellos que confían y que confiarán solamente en Él. Así que por naturaleza el amor es redentor. Quiere rescatar antes de condenar. Quiere salvar para no perder. Quiere restaurar antes que llegar a juzgar. Eso quiere decir que el pretendiente que sabe amar es tolerante y sufre las imperfecciones del otro a quien ama también. Es paciente ante esos imperfectos de su cónyuge porque sabe que él o ella también es imperfecto o imperfecta, y por eso soporta las faltas, las cubre y las perdona. Las pone en oración diariamente para que sea Dios quien obre en la otra persona formando el carácter de Cristo en él o en ella, porque el amor solo ve lo mejor del otro. Si aún no te has casado y tu pretendiente no es así, escapa de él o de ella como del fuego, porque en el matrimonio no lo será. Pero piensa también si tú en este punto estarías aprobado o desaprobado, porque el amor todo lo sufre. La segunda parte del versículo 7 nos dice que el amor todo lo cree. Esto no quiere decir que el amor sea iluso o ciego. Si un ser amado es acusado de algo malo, el amor verdadero lo considera inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y si se prueba que es culpable, entonces, en lugar de abandonar a ese otro, procederá como el atributo anterior a ser sufrido y hará todo lo posible para que ese otro sea corregido y restaurado para recuperarlo. El amor verdadero concede el beneficio de la duda, porque el amor es un refugio de confianza y cuando la confianza se quiebra, la primera reacción del amor verdadero es perdonar y restaurar. Pablo dice en Gálatas capítulo 6, versículo 1, Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Por lo tanto, el pretendiente que sabe amar tiende a pensar todo lo bueno del otro y por eso es confiado. No está siempre dudando ni desconfiando del otro. Piensa todo lo positivo y las cosas buenas del otro. Y no está imaginándose lo peor que el otro puede hacer. Le da siempre el voto de confianza a su pretendiente o a su cónyuge y potencia y estimula todo lo bueno que el otro tenga. Si aún no te has casado y tu pretendiente no es así,
Escapa de este como del fuego, porque en el matrimonio las cosas no serán diferentes, sino peor. Y en este punto piensa si estás aprobado o desaprobado, porque el amor todo lo cree. La tercera parte del versículo 7 nos dice que el amor todo lo espera. Aun cuando la fe en la bondad de un ser amado se haga pedazos, el amor todavía espera lo mejor porque todavía se aferra a la esperanza. Y mientras que la gracia de Dios esté operando en una persona, habrá verdadera esperanza y el fracaso humano nunca es definitivo. La palabra de Dios nos brinda eternas promesas para los que están en Cristo. Y por eso, solo en Él, es que el amor es verdadero y tiene verdadera esperanza. La cuerda del amor no tiene límite. Mientras el amor tenga vida en Cristo Jesús, el amor se niega a tomar el fracaso como definitivo. Eso quiere decir que el pretendiente que sabe amar no vive a toda hora derrotado, no es pesimista y por eso no se desanima con las dificultades. Es una persona de fe que vive en esperanza, es positivo o positiva, optimista y siempre va más allá porque todo lo sufre y todo lo espera. Si aún no te has casado y tu pretendiente no tiene ninguna esperanza, escapa de él o de ella como del fuego. Pero piensa también si tú en este punto estarás aprobado o desaprobado, porque el amor verdadero que vive en Cristo puede esperarlo todo. La cuarta parte del versículo 7 nos dice que el amor todo lo soporta. En su original en griego, este es un término militar usado para referirse a la posición firme que tiene un soldado cuando defiende su posición de un ataque. Un soldado se prepara para soportar toda clase de ataques, dolores y sufrimientos a fin de mantenerse firme. Asimismo, el verdadero amor se aferra fuertemente a quien en verdad ama. Todo lo soporta a toda costa y se mantiene firme frente a las diferencias, los problemas y las oposiciones abrumadoras sin flaquear, sin dar la espalda, sin retractarse o sin darse por vencido. Por eso, para que el amor perdure en el matrimonio, debe ser un amor maduro y bien cimentado en la verdad de la palabra de Dios. Aquel que verdaderamente ama se rehúsa a dejar de creer, de apoyar, de luchar o de esperar. El verdadero amor nunca deja de amar y por eso no se divorcia. El amor cree, sufre, espera y soporta sin rendirse o abandonar. El verdadero amor después de que sufre, cree. Después de que cree, espera. Después de que espera, soporta. Y después de que soporta, no hay después, porque soportar es el muro de contención indestructible del verdadero amor. Por eso el pretendiente que sabe amar es firme ante la adversidad. No se da por vencido antes de tiempo. Es luchador o luchadora. No es un cobarde que abandona cuando surgen los problemas. No busca escapar a las dificultades. Por el contrario, el verdadero amor es comprometido. Tiene temple. Soporta la presión y no es un simplista que solo busca la vida fácil. Si tienes un pretendiente que no está dispuesto a sufrir y a luchar, a hacerle frente a las adversidades y a soportarlo todo, entonces escapa de él o de ella como del fuego, porque en las adversidades del matrimonio, que serán muchas, quedarás entonces solo o sola. En este punto, ¿estamos aprobados o desaprobados? Porque el amor todo lo soporta. Llegamos así al versículo 8 y vemos el último atributo del amor. El amor no deja de ser. El amor verdadero nunca terminará porque es un atributo de Dios. Como Él es eterno, el amor verdadero perdurará también para siempre a lo largo de toda la eternidad. Con esto piensa si el pretendiente que tienes es una persona que decide ser fiel desde el inicio hasta el fin, si es permanente, perseverante y constante en su actuar, si es comprometido o comprometida, si cumple con su palabra y sus promesas, si no busca excusas para dejar de afrontar los retos que se le presentan, si tiene temple, seguridad, decisión y firmeza, y si no ve el divorcio como una opción a largo plazo, si es responsable y honorable hasta el punto de dar su vida por su palabra. Si no te has casado aún y tu pretendiente no es así, escapa de éste como del fuego, porque entonces su amor no es verdadero y se desvanecerá con el tiempo. Pensemos en este punto. ¿Estamos aprobados o desaprobados? Porque el amor verdadero nunca deja de ser. Con todo esto,
vemos que el verdadero amor, el noviazgo y el matrimonio no son para cualquiera. Esto es solo para valientes, y aquello que más caracteriza a Dios debería ser lo que también caracterice a sus hijos. La palabra de Dios nos muestra que debido a su calidad permanente, el amor es el don más grande de Dios, el don que está por encima de cualquier otra virtud. Todo lo que hemos visto no son ni emociones ni sentimientos, son verbos, son actos decisionales, y por eso el amor no es un sentimiento sino una decisión, la decisión de proveer y proteger. Será muy fácil evaluar a su pretendiente o a nuestro cónyuge, pero será más serio y más difícil evaluarnos a nosotros mismos. Por eso, ya que hemos conocido y entendido cada una de estas características o virtudes del amor, lo que debemos hacer es apropiarnos de 1 Corintios 13 para saber si cumplimos con estos requisitos del amor y si en realidad sabemos amar. Y para ello, vamos a reemplazar la palabra amor del texto por nuestro propio nombre y leeremos la cita con esa palabra. De esta manera la cita dirá algo así y nos preguntaremos: ¿David es sufrido? ¿David es benigno? ¿David no tiene envidia? ¿David no es jactancioso? ¿David no se envanece? ¿No hace nada indebido? ¿David no busca lo suyo? ¿David no se irrita? ¿David no guarda rencor? ¿David no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad? ¿David todo lo sufre? ¿David todo lo cree? ¿David todo lo espera? ¿David todo lo soporta? ¿David nunca deja de ser? De esta manera cada uno sabrá de forma personal si en realidad sabe amar. Luego lo podemos hacer con el nombre de nuestro pretendiente o de nuestro cónyuge. Y a esto es a lo que llamamos apropiarnos o apersonarnos de una cita bíblica para reflexionar en ella y hacerla práctica para nosotros. En el caso del noviazgo o futuro noviazgo, este filtro será una tremenda ayuda que usted, si en verdad es una persona convertida por el Evangelio, no debería desperdiciar. En el caso de un matrimonio ya establecido, será un llamado urgente de atención para que cada uno sepa en dónde está fallando al amar a su cónyuge. Si este filtro bíblico le llega a mostrar que algún aspecto específico suyo o de su pretendiente no está en orden, ahora que desea entrar en el noviazgo o que está en el noviazgo con miras al matrimonio, entonces tampoco lo estará en el matrimonio. Recuerde que el que es fiel en lo poco también será fiel en lo mucho, y el que es injusto en lo poco también será injusto en lo mucho. Y el noviazgo es el tiempo poco, donde la pareja se prepara para el matrimonio, que es el tiempo mucho. Y asimismo, quien no cambie en el noviazgo, difícilmente lo hará en el matrimonio. Hemos visto entonces las 4 alarmas innatas en todo hombre: el razonamiento, la conciencia, el consejo sabio de los demás y la intuición. Hemos hablado de los 2 principios bíblicos, el principio del yugo desigual y el principio de la madurez, y hemos visto los 2 filtros bíblicos: el filtro de la verdadera conversión, que es ecuánime con el principio del yugo desigual, y el filtro del amor verdadero, que es ecuánime con el principio de la madurez. Con todo esto es seguro que cualquiera diga: ¿y dónde hay un pretendiente así? Y por supuesto que sí lo hay. Esta clase de pretendiente es el que Dios forma en sus verdaderos hijos cuando éstos están firmes en los principios de su palabra. Pablo nos hace brillar el amor verdadero de Dios a través de un prisma con el que podemos contemplar sus 15 colores variados. Y Cristo es el que está sentado ahí como modelo. Nuestro Señor Jesucristo vivió y demostró a perfección todas las virtudes y cualidades de ese amor verdadero. Por eso, fuera del Evangelio no habrá salvación y será imposible vivir este amor de Dios en nuestras vidas y en el matrimonio. Ninguno quiere tener una vida conyugal miserable. Todos quieren escapar del dolor y de la tragedia del divorcio, pero no todos quieren seguir las instrucciones de Dios para ser felices y tener matrimonios duraderos. La clave de toda pareja, sean novios o sea un matrimonio ya establecido, está en conocer y seguir los principios que Dios nos muestra en su palabra. ¿Serás tú sabio o sabia en seguir estas instrucciones que hoy Dios nos está mostrando? Esperamos que así sea. En nuestro próximo estudio entraremos con el tema del matrimonio. Le invitamos a que no deje de acompañarnos.